Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Nuestra más cordial bienvenida a este tiempo de los grandes pensadores y Dios, que ya ha recorrido de forma sencilla y breve prácticamente la historia del pensamiento hasta nuestros días. El propósito de este programa es dar a conocer la influencia de las ideas de esos buscadores del saber en nuestras costumbres y en nuestra manera de pensar, y contrastarlo con la fe cristiana. Hoy nos asomaremos a los siglos XIX y XX, poniendo especial atención en los comienzos de la sociología y del marxismo, ya que ambas escuelas de pensamiento tienen mucha influencia en el mundo de hoy. En este recorrido rápido de la historia del pensamiento hemos llegado a la época contemporánea. Así que ya de lleno en esta época, pues saludamos a Javier en esta mañana y le largamos la primera pregunta. Bienvenido, Javier, y te preguntamos ya, ¿es cierto que la visión que el hombre tenía acerca de sí mismo ha experimentado una gran transformación en el siglo XIX? Pues sin duda alguna que así ha sido. Si recordamos un poquito el pensamiento que hemos visto en épocas anteriores, sobre todo en el siglo XVI, el siglo XVII, cuando se produce esta revolución científica en las ciencias de la naturaleza, se crea una ciencia moderna con Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, y es una ciencia que va a producir un conocimiento de la naturaleza muy preciso y va a posibilitar el desarrollo de la técnica. Es decir, el mundo natural pues va a dejar de tener secretos, se va a desarrollar la mecánica, las ciencias físicas, va a haber incluso una revolución industrial, la máquina de vapor, etcétera. Hay toda una serie de cambios muy importantes producidos o provocados por ese desarrollo de la ciencia y de la técnica en relación al conocimiento de la naturaleza, del mundo exterior al hombre. El hombre, en este tiempo, en la época moderna, sigue estando bastante relegado o sujeto todavía al conocimiento filosófico y al conocimiento religioso. Pero ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XIX? A partir de la mitad del siglo XIX, fundamentalmente. Pues que se va a intentar, de la misma manera que la ciencia había explicado el mundo natural de una forma bastante reduccionista, bastante mecanicista, pues se va a intentar explicar al hombre también desde el ámbito de lo puramente científico. O sea, vamos a quitar el misterio del ser humano y van a aparecer lo que se llaman las ciencias sociales, que no es sino un intento de reducir al hombre a un objeto de conocimiento científico. Y vamos a ver, pues en esta época, que surgen, por ejemplo, la ciencia como la sociología, con Augusto Comte, la psicología también, la psicología científica, porque antes había una psicología, digamos, filosófica, de carácter mentalista, pero va a surgir una psicología científica, se va a crear el primer laboratorio de psicología en Alemania con un señor que se llamaba Wundt, se va a intentar explicar al hombre también desde el punto de vista económico, ahí tenemos, por ejemplo, el pensamiento marxista, incluso hay intentos de explicar al hombre solamente como un puro animal. De esta época es precisamente la teoría de la evolución de Darwin, que intenta decir, bueno, pues el ser humano no es un ser especial, como se pensaba hasta este momento, sino que es un animal más, un producto más de la naturaleza, para pasar a ser un objeto más de los que se pueden analizar con el método científico.
¿Puede decirse que en esta época la ciencia suplantó a Dios como el origen de la verdad? Bueno, pues desde el punto de vista de la filosofía y de la ciencia, sí es cierto que vamos a ver cómo aparecen modos de pensar que van eliminando o intentando eliminar a Dios del horizonte del pensamiento. Desde luego la ciencia va a estar completamente o prácticamente ausente ya a partir del siglo XIX y surgen en concreto incluso filosofías que de una forma declarada dicen que la explicación basada en Dios es una explicación que no tiene demasiado valor. Este autor que citábamos hace un momento, este movimiento filosófico, el positivismo es una escuela de filosofía de esta época. Su fundador es Augusto Comte, que es, por cierto, el padre de la sociología, que lo que decía este señor es que toda la humanidad en su conjunto, pero también cada cultura, o sea, cada pueblo, cada civilización y también cada ser humano particular, a lo largo de su historia, atraviesa por tres etapas distintas, tres etapas evolutivas, que tienen que ver con el conocimiento del mundo. La primera etapa, es decir, la primera forma que utiliza el ser humano para explicarse las cosas es la religión. Él lo llama el estado teológico, el estado religioso. Se intenta explicar la naturaleza pues a partir de seres sobrenaturales. Y ahí estaría Dios. Luego, esa explicación que Comte considera de poco valor, mitológica, es sustituida por una explicación un poquito superior, que es la explicación filosófica. Ahí se intenta explicar en ese estado que Comte llama metafísico o filosófico, se intenta explicar la realidad utilizando entidades abstractas, como por ejemplo sustancia, materia, forma, accidente, acto, potencia, etc. Y se intenta explicar en ese estado filosófico el porqué de las cosas. Y dice Comte que hay un tercer estado que él llama el estado científico o definitivo, que es curioso la forma que emplea, porque dice, cuando uno llega a este estado, ya las explicaciones anteriores, o sea, la filosófica y la explicación religiosa, pues ya carecen de valor. Porque cuando la ciencia es capaz de explicar cómo funciona algo, ya no es necesario explicar o buscar su porqué o la causa última o mucho menos a Dios. Y en este estado lo que se intenta es explicar el por qué suceden los fenómenos. O mejor dicho, el cómo suceden los fenómenos naturales. No se busca una causa interna, una causa profunda, una causa final, sino explicar por las causas próximas, por las causas inmediatas, el porqué de los fenómenos. Comte decía una cosa que de todas maneras es muy interesante. Él decía, ver para saber, saber para prever, prever para poder. O sea que para él la finalidad última de la ciencia era el poder. O sea, primero ver. El conocimiento arranca de los sentidos, de la experiencia, y esto nos vale para tener un conocimiento seguro, que es el conocimiento científico, frente al filosófico, que es un conocimiento racional, especulativo, o al religioso, que se basa en la fe. El conocimiento científico parte de la experiencia. Ver para saber. Saber para prever. Es decir, lo que nos permite el conocimiento científico es poder calcular cómo van a ser las cosas dadas determinadas circunstancias. ¿Y para qué me vale esto? Esto me vale para poder. Para poder, por ejemplo, construir puentes. Yo de antemano sé qué resistencia tienen que tener los materiales para que pase por ese puente pues un camión que tiene determinado peso. Pero no solamente para poder, controlar los fenómenos y los sucesos de la naturaleza, sino que también la aspiración de Comte, y esto es muy interesante, es controlar también al ser humano. Y por eso Comte crea una ciencia nueva que se llama la sociología, que es un estudio del hombre que tiene dos partes, imitando, por supuesto, a las ciencias naturales, una estática y una dinámica. O sea, que igual que la mecánica tiene estática y dinámica, pues aquí hay una física social, una sociología que tiene una estática social y una dinámica social. ¿Y cuál es la finalidad? Pues para Comte era poder eliminar, poder acabar con el estado revolucionario, que por cierto es una de las características también que desde el punto de vista social están ocurriendo en el siglo XIX. O sea que al final el objetivo de estas ciencias de la humanidad, estas ciencias sociales, es el control, el conocimiento, sí, pero el conocimiento para el control del ser humano.
Antes mencionaste de pasada también Marx y el marxismo. Cuéntanos algo de la vida de Marx, su fundador. ¿Procedía, como se dice por ahí, de una familia judía? Bueno, pues esto es una cuestión bastante curiosa e interesante, porque algunos pensadores y científicos destacados de la época contemporánea van a ser judíos. Tenemos a Freud, se me ocurre ahora Albert Einstein también, y Marx eran de origen judío. Lo que ocurre es que en el caso de Marx es una familia judía, en cierto sentido ligada a la religión, porque alguno de sus abuelos fue rabino, pero el padre de Marx en concreto es un judío un tanto liberal, que se va a convertir al cristianismo. Esto ha dado a los historiadores de la biografía de Marx pues dar bastantes vueltas, que por qué se convierte, si es porque le interesa para adaptarse mejor a la sociedad o si es por un convencimiento real. El caso es que el padre de Marx se hace cristiano luterano y después habrá una conversión de toda la familia. Y a mí me parece muy interesante pues que este autor, este pensador que fue uno de los padres del ateísmo contemporáneo, podemos ver en sus escritos de juventud algo que muy poca gente conoce, que fue un cristiano, digamos, convencido. Él tiene una obra, ya te digo, prácticamente pues, no estudiada, porque a los marxistas no les interesa y a los que no son marxistas igual tampoco, que se llama De la unión o acerca de la unión de los fieles con Cristo. Y es curioso que ahí Marx dice unas cosas como muy curiosas. Si me permites, voy a leerte un poquito de esa obra tan poco conocida y que pues seguramente en la radio nunca habrán salido textos como este que te voy a comentar ahora. Pero fíjate lo que dice Carlos Marx, el fundador del marxismo. Dice, el corazón, la razón, la inteligencia, la historia, todo nos habla con voz fuerte y convincente de la unión con él, que la unión con él es absolutamente necesaria, que sin él, está hablando de Cristo, sin él somos incapaces de cumplir nuestra misión, que sin él seríamos repudiados por Dios y que solo él puede redimirnos. Carlos Marx. Incluso dice que no solamente Cristo nos permite acercarnos al Padre, sino que también nos reconcilia esta unión con Cristo con toda la humanidad. Y esta idea de que hay una humanidad extendida, una humanidad rota y que esta humanidad tiene de alguna forma que liberarse y que encontrarse misma, es una idea que luego va a aparecer después en toda la vida de Marx, ¿verdad? Y dice así Marx en esta obra, dice, así pues, la unión con Cristo consiste en la comunión más viva y profunda con Él, de modo que le tengamos ante nuestros ojos y nuestros corazones, y mientras estamos imbuidos del amor más elevado hacia Él, dirigirnos al mismo tiempo nuestro corazón hacia nuestros hermanos, que están ligados interiormente a nosotros y para quienes Él se dio a sí mismo en sacrificio. Es curioso, ¿verdad?, cómo este joven, este es un joven Marx, un estudiante de bachillerato, diríamos hoy día, pues después va a ser un estudiante con Hegel, un estudiante de la filosofía hegeliana, pero se va a ir, digamos, alejando del idealismo hegeliano, también del cristianismo, y ya incluso su tesis doctoral es sobre Demócrito y Epicuro, que eran dos autores ya materialistas. Y luego pues es un hombre que va a tener una vida muy ajetreada, va a ser sobre todo periodista. A veces se habla mucho del Marx filósofo, pero Marx fue un gran, o el Marx economista, pero Marx fue también un gran periodista. Escribió en la Gaceta Renana, estuvo viviendo en París, ahí es una época muy interesante de su vida porque conoce a los personajes, digamos, más importantes de ese momento, a Proudhon, que era un anarquista, a Engels, que será su amigo de toda la vida. De París tiene que salir también pues, por problemas de carácter político a Bruselas. Ahí es cuando empieza a conocer a lo que se llamaba la Liga de los Justos, que va a ser después el famoso Partido Comunista. Y los últimos años de su vida los pasa en Londres, donde escribirá una obra que desde el punto de vista de la economía es una obra clásica, que es El Capital. Y ya pues ahí en Londres morirá y será enterrado en el año 1883. Es curioso cómo, o sea de una manera o sea de otra, a lo largo de la historia los grandes pensadores, y en nuestros días sigue pasando, se refieren una y otra vez a los grandes pensadores griegos. Me llama muchísimo la atención.
Marx dijo en su día que la religión era el opio del pueblo. ¿Qué significa esto en su pensamiento, en el pensamiento marxista? ¿Y dónde se quedó aquel Marx protestante de la juventud? El opio del pueblo. Es una frase, la verdad, muy, muy conocida de Carlos Marx, la que, bueno, pues parece que Marx está renegando de toda religión. Y es cierto que Marx pues, ha ido abandonando la fe en Dios, ese Cristo de su juventud, esa unión con Cristo ha desaparecido, él ahora está muy preocupado con los problemas sociales. Y en el fondo lo que tiene Marx es una idea de que la realidad, el fundamento de la realidad es un fundamento material. Entonces, a partir de la materia surge todo lo demás. O sea, que las ideas no son como pensaba Hegel lo que mueve el mundo, sino que es al revés. Es el mundo, es la realidad material, que él entiende como la realidad económica, es la realidad material o económica la que produce toda la ideología, la filosofía, la religión, el arte y demás. Entonces, la función del arte, de la religión, de la filosofía, del derecho, del Estado, de todos estos productos espirituales del hombre, producidos, por supuesto, por la materia, son justificar de alguna forma la situación existente de conflictos económicos, es decir, justificar el sistema económico que hay en un momento determinado, ya sea un sistema esclavista, un sistema feudalista o un sistema capitalista, como es el sistema que él ve en su tiempo. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que entender esa frase de Marx, que de todas maneras, si la vemos en un contexto más amplio, o sea, si leemos el texto completo donde aparece esa frase, veremos que es un texto muy bonito y muy significativo a mi modo de ver. Lo tengo aquí delante y si me permites lo voy a leer. Marx dice así, dice, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. Así empieza el texto donde Marx habla de esta cuestión. Es decir, que la religión es un grito de dolor, en cierto sentido, y de denuncia contra una situación que es una situación terrible, de miseria, que es la situación en la que se estaba viviendo, en cierto sentido, a mitades del siglo XIX. Es decir, tenemos ahí una revolución industrial, en cierto sentido, salvaje, tenemos niños trabajando jornadas laborales de 10 horas, en las minas, además, trabajos muy duros, que se morían muy prontito porque se ponían enseguida enfermos. Entonces, ¿qué proporciona la religión? La religión, de alguna forma, denuncia la injusticia de ese mundo de pecado, de ese mundo, dice él, está marcado por una miseria real. Y es la protesta, dice, la religión es la protesta contra esa miseria real. Y fíjate que a mí me parece precioso lo que dice Marx de la religión en este momento. Dice, la religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado. Es también el espíritu de situaciones carentes de espíritu. Es decir, la religión es, está diciendo Marx, el corazón de un mundo que no tiene corazón. El espíritu, dice, de situaciones que no tienen espíritu. O sea, el ser humano se ha deshumanizado y el único lugar donde tiene consuelo, donde tiene calor, donde tiene esperanza es la religión. Pero a continuación dice esa frase que citabas, la religión es el opio del pueblo. Bueno, ¿y esto cómo se come? Claro, lo que está diciendo Marx es que la religión proporciona un alivio a esa situación de injusticia social que él entiende que está viviendo la sociedad en la época en la que él vive. Es un consuelo, es una esperanza, es un calor, es una ilusión, pero dice Marx, es una ilusión falsa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Marx es que la religión está adormeciendo, está teniendo un efecto opiáceo en relación a la situación que se está viviendo. Consuela, sí, pero no transforma. ¿Por qué? Por esto que te decía al principio, porque Marx entiende que lo que mueve la historia no es la religión, no son las ideas, no es la filosofía, sino que lo que mueve en la sociedad es la economía. Entonces, lo que dice Marx, lo que hay que hacer es transformar la economía, transformar la base material de la historia, transformar la base material de la sociedad para que pueda cambiar todo lo demás. Y claro, entonces la religión se queda reducida sencillamente en un consuelo, pero es un consuelo vano. Por eso dice Marx, poquitín más adelante, dice, renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo
es exigir para éste la dicha verdadera. Es decir, cuando dejemos de mirar hacia las esperanzas celestiales, dice Marx, empezaremos a transformar este mundo con esperanzas reales. Sí, lo que dice es bastante fuerte. O sea, lo que Marx intenta es, de alguna forma, decir que el reino de los cielos tiene que realizarse aquí y ahora. Y que para esto, pues lo que hay que transformar es la circunstancia real en la que está viviendo el hombre. No pensar que vendrá otro mundo que será mejor en otro espacio y en otra dimensión de la existencia, sino este mundo concreto, este mundo material, que era la base del pensamiento de Marx. En cierta manera, la Reforma produjo algo de eso. Y en otra manera, lo que este hombre dice se parece muchísimo a lo que decía Aldous Huxley cuando en El Mundo Feliz le daban soma para que no se preocuparan de lo que pasaba ni cambiaran nada. Pues sí, esta es fundamentalmente la cuestión. A ver, ¿cuál era la situación en este momento? Era una situación realmente, hoy diríamos, completamente injusta. Era una esclavitud encubierta. Entonces, frente a estas situaciones de absoluta pobreza y injusticia social, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que se podía escuchar pues por ejemplo, en Inglaterra, donde vivía el amigo de Marx, Engels? Pues bienaventurados los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, pues aceptar lo que hay, porque cuanto más sufráis en esta tierra, más felices vais a ser en la vida venidera. Y claro, frente a esto, Marx se revela. Y de alguna forma yo creo que está poniendo en la llaga en algo que a lo mejor las iglesias en cierto sentido no estuvieron a la altura, y en lugar de denunciar la injusticia, lanzaron ese mensaje de, bueno, pues sométase usted y cuanto más sufra, mejor. Aunque no podemos olvidar que también la iglesia en esta época empieza a cuidar precisamente de estas masas obreras desprotegidas, que surgen, y precisamente en Inglaterra, las escuelas dominicales, recogiendo a niños de la calle para darles cultura y educación. O sea que tampoco podríamos hacer una crítica a toda la Iglesia en general por este motivo. ¿Hasta qué punto, en ese momento y circunstancia, las ciencias sociales han contribuido al progreso social y han servido para proporcionar un sentido a la existencia humana aquí abajo? Bueno, pues yo creo que desde un determinado punto de vista es cierto pues que el conocimiento del hombre desde distintas perspectivas, sociológica, psicológica, antropológica, económica, pues nos han enriquecido acerca del conocimiento de nuestra propia realidad humana. Pero desde el punto de vista filosófico, en muchos de estos movimientos está siempre la idea latente de que el problema del ser humano es un problema externo a él. Es decir, que es un problema fundamentalmente social, es un problema histórico, es un problema económico, y que si cambiamos la sociedad, si hacemos un mundo mejor, hacemos un mundo más justo, pues tendremos una humanidad mejor. Y yo creo que ahí nos estamos despistando un poco del asunto. Jesús decía que lo que viene de fuera no contamina al hombre, sino que del hombre salen los malos pensamientos, toda la maldad sale de lo que tenemos dentro. De manera que la propuesta de Jesús de Nazaret es distinta a la propuesta de la ciencia, de la filosofía o de las ciencias y de la filosofía del siglo XIX. Jesús lo que decía es, no tanto vamos a transformar la sociedad, y si transformamos la sociedad vamos a tener a hombres mejores, sino justamente lo contrario. Cuando se cambie el corazón del hombre, cuando el corazón del hombre sea un corazón puro, justo y bueno, entonces, de una forma natural, tendremos una sociedad buena, justa, pero no podemos pensar que solamente cambiando la política o la educación ya va a cambiar el ser humano. Es al revés. Primero tiene que cambiar el ser humano para que el resto de las cosas puedan cambiar con él. Y ahí yo creo que más que claridad, el abandono también de estas cuestiones trascendentes, de este oír la voz de Dios, pues más que progreso le han llevado al ser humano a un estado de desconcierto y de pérdida de unos valores que le son esenciales, que son los valores trascendentes, y que si dejamos a Dios de lado, pues vamos a tener siempre un vacío que no nos va a permitir orientar nuestra vida de una forma correcta. O sea que volvemos a Agustín, ¿no?
de alguna manera es que nunca se ha ido. Claro, nuestro corazón estará intranquilo hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque tenemos esa dimensión de trascendencia que por mucho que queramos eliminarlo, siempre está ahí, siempre está ahí. Y cuando lo abandonamos, cuando lo olvidamos, pues lo que surge es una cosa que es característica del mundo en el que vivimos, del mundo contemporáneo, que es precisamente la angustia, incluso la desesperación. Y algunos pensadores muy hábiles, como por ejemplo Miguel de Unamuno, se dieron cuenta de esto. Dijeron, claro, si la razón nos conduce al escepticismo, ¿quién nos sacia nuestra hambre? Que él decía, nuestra sed o nuestra hambre de inmortalidad, nuestra sed de Dios. Claro, si quitamos a Dios del horizonte, estamos quitando una parte esencial de nuestra vida, lo que tú decías, citando a Agustín, es que nos ha hecho para él y nuestro corazón nunca va a estar pleno si nosotros nos olvidamos de él, si le quitamos del horizonte. Es interesante porque yo estoy viendo a lo largo de esta serie de programas, por una parte, la pervivencia de las grandes ideas que surgen de la Grecia clásica, por otra parte, el hecho de que de una manera o de otra Dios está rondando siempre, desde aquellos tiempos hasta ahora. Es una cosa curiosísima. Pues claro, porque no se puede quitar el problema de Dios del horizonte humano o de la filosofía o del pensamiento, pues porque es connatural al pensamiento del hombre. O sea, nosotros no podemos vivir sin plantearnos si hay un más allá. Y de hecho, aunque sea para negarle, en la filosofía contemporánea siguió hablando de Dios. Y Marx habla de la religión, que es el opio del pueblo, pero el ateísmo del siglo XIX y del siglo XX están muy preocupados desde el punto de vista filosófico de enfrentarse con Dios, aunque sea para negarle. ¿Por qué? Pues porque Dios realmente es un problema al ser humano. Citando otra vez a Agustín de Hipona, en una obra que se llama Los soliloquios. Agustín de Hipona dice, quiero conocer dos cosas solamente, a Dios y al hombre. Y como es un diálogo, le pregunta al que está hablando ahí, dice, ¿solamente? Y dice Agustín, sí, solamente. O sea, yo necesito conocerme a mí mismo, dar un sentido a mi vida, pero ese sentido, dice Agustín, solamente lo voy a poder encontrar con Dios. Solamente Dios y al hombre. Y con eso ya tendría solucionado los dos grandes problemas de mi vida. Bueno, o sea que vayamos por donde vayamos, pensemos como pensemos, de una manera o de otra, siempre queda ahí un lado inevitable, que es el lado trascendente de nuestra existencia y la relación con Dios. No se puede esquivar porque al final nos sale al encuentro. Claro, intentar llenarlo con otras cuestiones, pues con conocimiento o con fiesta o con otro tipo de cosas, es intentar saciar la sed con un polvorón o con algo que no es agua. Entonces, para saciar la sed, lo mejor que hay es un buen vaso de agua fresquita. Entonces, para saciar la sed de Dios, lo mejor que hay es Dios. Y cualquier otra cosa es un sucedáneo. Muchas veces, pues intentamos llenar esa sed de Dios con sucedáneos, que muchas veces pues, son los productos de nuestro conocimiento, de nuestra invención, pero que desde luego no están a la altura, porque nada está a la altura de Dios. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.